El doble raigambre de tradiciones y prácticas en la obra de Víctor Jara se manifiesta en su conocimiento del oficio del cantor y el desarrollo de su carrera artística en los escenarios propios de los cantantes, así como en su arte entretejido con las vetas profundas de los sentires populares de imaginarios híbridos. La modernidad chilena tiene sus propias ritualidades que invocan el cantar de los antiguos para templar la nota de una nueva canción. En este contexto, la tradición no representa una lejanía pintoresca como una postal de sus gestos descalzados en medio de los valles centrales. Por el contrario, la tradición es una fuente de saber, una memoria social, una construcción histórica basada en la creatividad popular. Estos traspasos e influencias del mundo de los cantores a los cantantes no fueron el resultado de una influencia mecánica, más bien fueron lecturas y apropiaciones del arte, de la música y de la palabra. La masificación de estas creaciones culturales propuso una mirada específica sobre lo tradicional, lo popular y lo masivo. Eso es parte de las reflexiones que están en el primer capítulo. Arte y política, un debate sobre cultura popular y modernidad. Estaba buscando cuál era, cómo terminaba ese capítulo. Excelente. Del libro Política y Estética en Víctor Jara, del académico e investigador, licenciado en Letras y Estéticas de la Católica, doctor en Estudios Latinoamericanos de nuestra universidad y profesor de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Román, a quien recibimos. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy bien. Bueno, contarles entonces que este libro, Políticas y Estéticas en Víctor Jara, fue recientemente editado por Tiempo Robado Editoras y hace algo que a mí me encanta, particularmente que tratamos de hacer mucho acá en el programa, y es pensar las creaciones artísticas como procesos culturales, ¿no? Ujú. Como el resultado de una historia personal que solo es posible en un contexto. Y sobre Víctor Jara se ha preguntado mucho, ¿de dónde sale este genio? ¿No? Y cómo alguien que venía del campo, de una familia tan precaria, que tuvo tantas dificultades para estudiar, pero que lo pudo hacer en un mundo que no era el Ujú. que nosotros tenemos, ¿no? Donde el acceso a la universidad era de otras maneras, ¿no? Que se rodeó de gente muy brillante, ¿cómo pudo pasar de ese mundo extremadamente rural a Mm, transformarse en uno de los genios artísticos más importantes de no mm, solamente la historia de Chile, podríamos decir, de Latinoamérica? Así que primero muchas gracias, Nicolás, por tu trabajo, y quizás sería bueno explicar este concepto de estudios culturales, ¿no? Que es de mm, donde tú te acercas, de donde tomas las herramientas mm, para hacer mm, este análisis. mm. Sí, mira, los estudios culturales, bueno, yo soy doctor ahí de la Chile del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que actualmente dirige Claudia Zapata. Mi disciplina de origen es la literatura. Entonces, en la literatura generalmente nosotros tenemos como estos marcos teóricos asociados como leer libros desde los libros. Y cuando nos instalamos como en la escena de la cultura, y sobre todo en el caso de la música popular, vemos qué otros elementos, qué otras referencias se pueden como estudiar para poder hacer un estudio ya más complejo, quizás como con muchos más factores involucrados. Las metodologías de los estudios culturales, si bien pasan por la literatura, también por los estudios de género, por la sociología de la cultura, por la historia de las ideas. Entonces, estudios culturales, yo creo que estamos como fuertemente relacionados como con la cultura popular, con la cultura de masa y con estos objetos quizás que no eran los objetos tradicionales que estaban en la universidad. O sea, pensando, qué sé yo, hace 100 años probablemente la música se estudiaba como el folclore y lo estudiaban los etnógrafos. Y hoy día yo creo que la música es parte como de nuestro acervo literario, poético, lírico, tanto en la figura de Víctor como en la figura de Violeta Parra, por ejemplo. Claro que sí, entonces que han traspasado. Además que una cosa que es muy importante, yo creo, entre Víctor Jara y Violeta Parra, pensando también que Víctor Jara toma la herencia de Violeta Parra en el sentido de, primero, el trabajo de investigación, Ujú. de ir a recopilar Claro, material a el claro, mundo rural y de levantar ese material y ponerlo claro, en otro lugar, claro, que es el lugar desde donde nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, claro. hacer este cruce entre música popular, música folclórica, música de raíz, diríamos hoy día, pero Ujú, yendo al territorio. ujú. Tú hablas mucho de eso en ese libro, pensando además que tanto en el caso de Violeta como en el caso de Víctor, ellos son del territorio, no son Claro, citadinos formados en la ciudad que van claro, a lo ajeno, sino que al claro, claro, revés, ellos hacen el camino de vuelta, podríamos decir. ¿En qué claro, sentido claro. esa definición biográfica va a caracterizar, en el caso de Víctor Jara, su trabajo musical?
Mira, yo creo que justamente el texto ocupa esta metáfora como de lo híbrido, que esto de que pues, propone García Canclini en torno como a una cultura donde muchas veces, entre comillas, la tradición, lo tradicional nos puede llegar por vía los aparatos de la modernidad. Eh, la música, por ejemplo, la música popular, como tú destacabas, esta música de raíz folclórica que a través de Víctor nos llega a través de discos, de discográficas, de sellos, o sea, toda una industria que probablemente no tiene que ver con lo folclórico como lo entendemos hoy. Y creo que la experiencia de Víctor justamente se juega en este escenario híbrido. Hay entrevistas, un poco las que destaco en el libro y en sus canciones también, donde él demuestra ese como conocimiento de lo popular, pero no como si fuese un conocimiento inmóvil. Él no hace como una postal, como me gusta mucho recalcar, como no es una cuestión como de un folclore pintoresco, sino que él ocupa esa sabiduría, que me parece que es la sabiduría de popular en la medida de, por ejemplo, cómo los sujetos populares se enfrentan a las desgracias, por ejemplo, eh, cómo se enfrentan a la adversidad. El disco La Población, que es muy emblemático y tiene un lugar central en el libro, justamente dice eso. O sea, la población herminda de la Victoria, según el relato de la Fundación, está relacionada con la muerte de una niña y los pobladores deciden otorgarle ese nombre a la población, ¿no? O sea, hay una cuestión de mucho dolor, pero también una cuestión de un recuerdo. A los pobladores nadie les dijo, hoy ustedes deberían, señores pobladores, Ujú, nombrar su población de cierta manera, sino que hay una forma de recordar, de hacer un duelo, de hacer una resistencia. Y creo que esa experiencia Víctor la tiene, sobre todo los primeros discos, como Geografía, como experiencias populares muy precarias asociadas con el campo. Tenemos que pensar Chile previo a la reforma agraria, lugares donde incluso los trabajadores no recibían un salario, o sea, recibían un pan por llevar a un niño a trabajar. Entonces, me parece que Víctor, con ese conocimiento, hace un mundo poético, eh, sufridor, pero también como trascendente, poético, con lirismo, y también sus canciones más políticas que se comprometen también por las transformaciones de esos sujetos sociales. Me ujú. interesa ese punto porque hay cierta bibliografía que yo también toco en el libro, de carácter más conservador, es como pensar que los sujetos populares son pobres y los pobres sufren y los pobres se van al cielo, que eventualmente es parte de cierta prédica de la iglesia, ¿no? Probablemente no de toda la iglesia, pero la iglesia católica tiene esa prédica como de las bienaventuranzas de los pobres. Víctor Jara es como, así como, hagamos una atención, no tenemos que ser pobres, esa situación tiene que cambiar. Entonces creo que su conocimiento, con su formación, con su militancia, justamente como contribuyen a hacer como esta música que no es, que, que, que no es una música panfletaria, o sea, no es una música que sea como del realismo social, sino que demuestra como ese saber popular y lo traslada a esta escena del urbano, lo mezcla con este contexto de lo político. O sea, creo que su biografía le sirve como para como entrar y salir de esos contextos, Ujú, entrar y salir de lo popular, entrar y salir de lo universitario, de lo académico, de lo político. ujú. Sí, yo creo que es muy poderoso también porque ahí probablemente aparece, por un lado, el compromiso, está hablando de los suyos, no de los Claro, otros a quienes hay que rescatar. claro, Está, claro, está hablando claro, de su propia claro, familia, de su claro, gente, por un lado, y por otro lado, entonces de ahí, y por otro lado eso también se vincula con la lucidez política, ¿no? Y de claro, entender claro, las posibilidades del arte como una herramienta de intervención social, de creación de claro, conciencia, etcétera. claro. Ahora, Sí. a mí una de las cosas que me alucina de Víctor Jara, y no sé si te pasó también, Nicolás, que cuando uno ha tenido la posibilidad de crecer escuchando a Víctor Jara, Mm, como fue en mm, mi caso, ujú. uno como que normaliza la tremenda complejidad de sus composiciones. Y yo creo que una Claro, de las cosas claro. interesantes de tu libro es que también se mete ahí, Ujú. con Sí, hablar de él, por supuesto, el compromiso político y los contenidos de las canciones, pero también la estética a la que tú te refieres acá tiene que ver con cómo él es capaz de levantar los elementos con los que se formó, ujú, tomando la música folclórica de raíz con la que él trabajó en Concumén y en otros proyectos, pero también ese cruce con los blobs, ¿cierto? Con la nueva claro. canción latinoamericana, con el rock de los años 60 y lo que él logra generar con todo eso, que es una Mm, locura en términos sí, de sí, sí, aporte cultural. sí. Sí, de hecho, como varias cosas,
esta también, esta música como plataforma, como con los referentes que tú nombraste, que desde Cuncumén hasta los blobs, o sea, como desde la recolección folclórica hasta la psicodelia y la guitarra eléctrica, me interesa mucho destacar que también esa música de Víctor es un conocimiento, Ujú, es una forma de conocer. Y los sujetos populares probablemente no tienen miedo a mezclar, porque su tradición no tiene que ver con una tradición como de rendir un culto, como decir como esto es así, una cuestión fija, no hay una academia de lo popular. Lo popular es heterogéneo. Y justamente yo creo que Víctor Jara no solamente es como un sujeto, porque sujetos populares probablemente como Víctor en la época hay más. O sea, artistas no son la mayoría, pero esa red solidaria de conocimiento, esa forma de hacer esa estética, me parece que tiene que ver como con ciertas convicciones, como de entender como el arte, la política y la cultura. ujú, Y de hecho, esa misma complejidad, como que dices tú, por ejemplo, yo, de mi infancia no fue con la música de Víctor Jara, entonces mi escucha fue una escucha ya más adulto, como ujú. una escucha también de una búsqueda, de encontrar imágenes, y quizás le pasa a todos los investigadores como los que venimos de la literatura, pero yo después ya pensaba, en Víctor Jara está todo. Ujú, O sea, por ejemplo, las canciones, imágenes muy bonitas, por ejemplo, de hecho, escuchaba hace unos días como En mis manos son lo único que tengo, que la canta Isabel Parra, está esa metáfora del barro, por ejemplo, y de las estrellas, que ujú, es una metáfora que mezcla el arriba y el abajo. El barro como lo que crece, como la naturaleza, la tierra, y las estrellas como que lo que trasciende. Entonces, esas imágenes son imágenes reiteradas como en su obra, y son parte también como de un conocimiento estético, que es un conocimiento que también tiene una parte de intuitiva o de no racional junto también con su formación como artista, como director teatral. O sea, La Población es un disco que tiene una escena. Él como director también artístico de Quilapayún también conoce el escenario. Entonces, creo que es sintomático de esos conocimientos que se están moviendo como muy fuerte en los años 60. Y también, como decías tú, o sea, lamentablemente el asesinato de Víctor Jara y el golpe de Estado hace que este país tenga una historia trunca. ujú. O sea, toda esa escena cultural nosotros la perdimos. Basta con ver algunos libros de historia cultural como de la época, cómo bajan los tirajes de los libros, cómo bajan la edición de los discos, por ejemplo. Entonces, ahí uno dice realmente, este país era otro. Fue Claro. un país que no pudimos conocer. Bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, Nicolás, que hace no tanto tiempo atrás, cuando dieron la batalla de Chile por televisión abierta, por la red, parte importante de los comentarios eran, oye, pero qué distinto hablaba la gente. Y Claro, yo me acuerdo ese claro, impacto cuando vi claro, Salvador Allende, en su momento cuando se claro, estrenó en el 2004, más o menos, para mí fue como, "Oh, pero qué claro. loco escuchar a un obrero hablar así, con Sí, ese nivel claro, de claro, articulación y vocabulario", claro, y eso era el mundo claro, de Víctor Jara, ¿no? claro. Eh, Sí, sí. Ahora, recordar que conversamos con el académico e investigador Nicolás Román a propósito de este libro, Política y Estética en Víctor Jara, que fue recientemente editado por Tiempo Robado Editoras y que se los recomiendo mucho. Podríamos seguir hablando muchísimo respecto a la obra de Víctor Jara, pero Nicolás, para cerrar, me interesa tu opinión respecto a la contingencia, ¿no? No es Ujú. casual que el derecho a vivir en paz haya sido el himno de las movilizaciones del 2019 y no es Mm, casual que algunos de los cantautores más populares en Chile, independiente de su estética, o sea, estoy pensando, por ujú, supuesto, Manuel García y el Nano mm, Esther, pero también mm. Jepe, Sí, ¿cierto? sí, O el Benja Walker, son gente que, por nombrar solo hombres en este caso, ¿no? claro. Son gente que reconoce en Víctor Jara, bueno, que es Pascual y la Vaca, por ejemplo, ¿no? Que reconocen en Víctor Jara una referencia, pero inmediata, o sea, Sí, somos hijos de. sí, sí, No, sí. ¿por qué tú crees que sigue siendo tan influyente? ¿Y por qué seguimos cantando sus canciones? Sí, yo agregaría como como en esas referencias que están en la cantautoría, podríamos pensar incluso en registros de lo popular, por ejemplo, Portavoz Ujú, o incluso Pablo Chile. Pablo ujú, Chile que viene de otro registro, como del trap, de una música mucho más moderna, como en su composición, también él dice, yo me siento como Víctor Jara acá cantando en las poblaciones. Entonces, ahí hay una referencia, y me parece que la vigencia que tiene, algo que está un poco al final del libro, es pensar de que Víctor Jara, a pesar, o sea, lo podemos recordar como un genio,
pero también lo podemos recordar como un mecanismo, como una forma de hacer las cosas, porque Víctor Jara hizo una forma especial de obra, esa forma donde él le da la palabra a los pobladores, donde él se mezcla con los músicos rockeros, donde él habla de su madre en escena, dice, bueno, mi mamá era cantora, o habla de un niño como Luchín, por ejemplo. Entonces, esa proximidad que probablemente tiene que ver con este conocimiento no formal como del mundo popular, pero que se transmite por la vía de la cultura popular. Entonces yo creo que Víctor Jara hoy día funciona de esa manera, como ese mecanismo, como esa forma de ilustración popular. De hecho, algo muy significativo, está el rescate de los cantautores y de los grupos de rap y de la música popular y los covers, innumerables covers como a nivel internacional también de la obra de Víctor Jara. Pero hay que pensar en Chile, por ejemplo, tú que mencionabas que pudiste escuchar Víctor Jara como desde tu infancia, Ujú. era música clandestina. Sí, se Era escuchaba bajito. música que se escuchaba abajo, que se transmitía por cassette, que no se podía difundir como Vox Populi, Vox Dei. Entonces decimos, De hecho, aún entre así, paréntesis, en el colegio de mi hermano, en el liceo de aplicación, en los 90 mandaron a llamar al apoderado porque mi hermano andaba cantando Víctor Jara. o sea, todavía ocurre incluso con Violeta Parra. O sea, no, es que Violeta Parra es roja, Víctor Parra es rojo, Víctor Jara es rojo. Entonces, vemos cómo es una música que aún así que tiene como un desafío, como cierta idiosincrasia institucional, es una música que nosotros podemos recuperar como escuchas de la música popular. Entonces Mm, a mí me parece que también ahí hay una cercanía, una proximidad que viene por canales informales, no son canales institucionales, no es la academia, no es la universidad, o como decías tú, no es el colegio, no es el liceo, ni es el liceo público, imagínense, o sea, ni es ujú, el liceo público lo prohíbe, entonces ocupamos estos otros canales que se vuelven canales de conocimiento, canales de resistencia, canales de experimentación. Entonces me parece que Víctor es parte como de su estética, su obra, su formación, cómo él interpreta una época, es parte como de como un condensador, como un catalizador. O sea, yo hace unos días conversaba con una amiga y me decía, claro, podemos pensar en la figura del genio, el tipo excepcional, del que hacemos un libro, hacemos una biografía y le decimos a todos los sujetos populares, esfuércense tanto como él para que lleguen a ser como Víctor Jara bajo la cultura de la meritocracia. Y si le damos vuelta y decimos, en verdad Víctor Jara era un multiplicador de escenas, mm, un facilitador de conocimiento, un tipo que mantenía la horizontalidad en su música, en la población o en los registros con los blogs, o las canciones como El Lazo, por ejemplo, o los brindis que están en Canto por Travesura. Entonces, ahí es como el cortocircuito institucional. ujú, Algo muy bonito que dice Rubí Carreño en el prólogo es que vamos a reemplazar la verticalidad de la academia por el ruedo de cantores. ujú. Y ese ruedo de cantores, por algo es un ruedo, Claro, y no es además, vertical. en estos contextos, especialmente cuando hay esta tensión tan fuerte con la élite Claro, claro, y el sentido común popular, diríamos, claro, ¿no? sí, O sí. cómo se llega hasta ahí, que nos estamos haciendo esas preguntas en este momento. Bueno, quizás en Víctor Jara hay algunas claves de las que deberíamos aprender, Claro. política y Sí, bueno, estética en Víctor y- Jara de Nicolás Román. Aquí tienen varias pistas. Es un libro muy cortito, muy interesante. Es un libro que está escrito desde la academia, pero es muy, muy accesible y seguro van a encontrar más de una manera de entrar y de disfrutar y de descubrir y de sentirse cerca, de nuevo, de la tremenda herencia artística, musical, teatral de Víctor Jara. Nicolás, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. vale, muchas gracias por la invitación y gracias a los y las auditoras del programa. Nosotros vamos a escuchar a Víctor Jara, por supuesto. Vamos a la pausa y ya regresamos.